Hola, hola. Buenas noches a todas y a todos. Vamos a comenzar el día de hoy con esta transmisión del ABC Duelo. En esta ocasión con la letra E, ¿no? Mientras se van conectando, pues les voy saludando. Ana, qué gusto verte. Espero que estés muy bien allá en la playa y toda la cosa. Quienes se vayan conectando, si tienen la oportunidad, Mariana, querida Mariana, qué gusto que andes por aquí. Si tienen la oportunidad de escribirnos, de saber por dónde andan. Hola Ana, bienvenida. Mariana, querida, bienvenida. Mientras tanto, para quienes no conozcan esta transmisión del ABC Duelo y demás, les doy la introducción como suelo hacerlo cada 15 días. Esas transmisiones del ABC Duelo tienen el objetivo de... Mari Carmen, qué gusto verte. Un abrazote. Herminia, también para ti. Estas transmisiones tienen el objetivo de generar un espacio de conversación para todas las personas que se puedan integrar por aquí. Usar estos espacios para difundir como conocimientos, saberes, afectos respecto a la tanatología, al duelo, a las pérdidas, a las separaciones, a los vínculos humanos, ¿no? Entonces lleva por título ABC Duelo y lo que hacemos es vernos cada 15 días y conversar a partir de algunas palabras que inician con distintas letras. Ya pasamos por la A, por la B, por la C, por la D, en esta ocasión con la letra E. Regina, qué gusto verte por acá. Laura, también qué gusto verte. Sean bienvenidas, sean bienvenidos. Ya hay 10 personitas por ahí conectados. Un gusto saberles por aquí. Estaré retomando algunas de las palabras que fueron amablemente compartiendo ahí en la publicación de este lunes. Iré retomándolas, conversando con ustedes a partir de ellas. Y sin embargo, como siempre se los hago saber, si esto resuena en ustedes, si algo genera ahí, no dejen de comentar ahí en los comentarios, ¿no? Valga la redundancia, no dejen de poner ahí como sus palabras y podamos ir dialogando por aquí. Emilia, qué gusto verte también por acá. Hace un montón que nos vemos, espero que estés muy bien. Y pues nada, ¿no? Estaremos compartiendo por aquí. Mayra, qué gusto verte también. Va. Una de las primeras palabras que fueron comentando por ahí, algunas de ellas, tienen que ver con la palabra esperanza, ¿no? A mí me gusta mucho esta palabra y me gusta un montón que la pongan aquí. La puso particularmente mi amiga Rosa. A mí me parece que hay un vínculo súper interesante y súper importante que relaciona el duelo con la esperanza. ¿Cuál es ese vínculo? Que lo podemos ver, pues, ¿no? Como cuando pensamos en duelo, y es algo que lo he dicho en distintas ocasiones. Celeste, bienvenida. Pareciera que de pronto cuando se habla de duelo, se habla como de esta escena trágica, doliente, como muy en soledad, muy solitaria, muy aislada, ¿no? Pero también es cierto que, o por lo menos a mí me lo parece, que hay un tema con la esperanza que posibilita o que nos invita a intentar continuar, ¿no? A intentar seguir a partir de esto, a pesar de esto, ¿no? Un filósofo amigo y querido mío decía, lo propio de la existencia humana es la condición del a pesar de, ¿no? Somos seres que a pesar de distintas experiencias intentamos continuar, hallamos formas o buscamos o creamos formas de responder y de continuar ante las adversidades y ante las dificultades. Gracias Celeste, un saludo hasta Morelia, espero que estés muy bien. Naya Trejo, qué gusto verte por acá, Raúl también. Entonces hay un asunto de esperanza. Pienso incluso como cuánto de la esperanza es lo que nos hace acudir a terapia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto el desear, elegir, iniciar un proceso terapéutico tiene que ver con que hay en el fondo un asunto de esperanza? Un asunto de esperanza como muy diverso, ¿no? En muchas ocasiones, muy amplio, en muchas ocasiones que tiene que ver con intentar estar mejor, todo lo que quepa dentro de ese estar mejor, intentar relacionarnos de maneras distintas con otros, con quienes nos rodeamos y con aquellos también que dejan de estar a nuestro lado, ¿no? Como es el caso del duelo. Creo que hay un asunto de esperanza que es lo que posibilita, quizá habríamos de decir como la condición que hace posible el comenzar un proceso terapéutico. Me lo parece a mí, Pilar, qué gusto verte, me lo parece a mí que
se requiere una dosis de esperanza para intentar iniciar un proceso terapéutico. Quien inicia un proceso terapéutico lo inicia, me lo parece, desde un lugar de esperanza. Dice Laura, de ser en posibilidad, cambio y transformación. Completamente de acuerdo contigo, Laura. Hace poco una maestra mía decía, la terapia o el lugar del análisis, decía ella, es un lugar de lo posible, un lugar de lo potencialmente posible, ¿no? Es interesante porque también nos implica, ¿no? Y nos lleva a preguntarnos qué tanto como terapeutas, qué tanto como tanatólogos compartimos dicha esperanza, qué tanto incluso para dedicarnos a la psicoterapia en sus diversas modalidades necesitamos también como cuestionar nuestra relación con la esperanza, ¿no? ¿De verdad tenemos esperanza en que otras formas de relación son posibles? Esperanza de que otros mundos son posibles, esperanza de que otras formas de existir sean posibles o no, ¿no? Creo que son condiciones importantes que deberemos de plantearnos, replantearnos, cuestionarnos. Incluso, quizá muchas y muchos de ustedes que se dedican a la terapia o que hayan acudido a terapia en alguna ocasión, una de las preguntas como clave, como muy de entrevista psicológica muy cliché, ¿no? Tiene que ver con preguntar, identificar el motivo de consulta, ¿no? Como cuál es el motivo de consulta por el cual el paciente acude a terapia, etcétera, etcétera. De igual modo, pudiéramos como replantearnos, ¿no? Y preguntar cuál es la esperanza por la cual acude a terapia, ¿no? Creo que pensar la experiencia terapéutica en términos de esperanza deja ver el movimiento experiencial, ¿no? El hacia dónde vamos o hacia dónde acudimos estando terapia. Carla, qué gusto verte. Hoy por la mañana estábamos escribiendo ahí, compartiendo respecto a el tema de lo relacional y demás. Qué gusto verte por acá. Entonces, hay un asunto de esperanza en el duelo, casi que necesario o condición que posibilita el poder transitar por una experiencia terapéutica, ¿no? También Rosa ponía el tema de el empoderamiento, ¿no? Una palabra que se ha vuelto como muy difundida, de pronto como muy utilizada en diversos medios, de pronto también como muy cuestionada en distintos medios, ¿no? A mí me gusta jugar lingüísticamente o semánticamente por los márgenes. Pienso que sí que el duelo empodera, ahorita lo contextualizo, lo pongo en términos concretos, pero también me lo parece, el duelo desempodera, ¿no? Creo que ahí hay una oscilación interesante que se da en la experiencia fenomenológica, por así decirlo, respecto al tema del duelo. ¿En qué sentido el duelo desempodera? A mí me lo parece que algo como muy presente que recibimos en el consultorio terapéutico tiene que ver con una experiencia de desempoderamiento, en el sentido de que cuando se acude por un tema de duelo, hay un tema ahí respecto al creí que podía controlarlo todo, creí que todo estaba en orden, creí que todo estaba en su lugar y de pronto no, ¿no? Hay algo que se desacomoda, algo que deja de ser como lo teníamos pensado, vivido, planteado, deja de suceder y hay un asunto de desempoderamiento, en el sentido de hay un asunto de reconocernos con límites, con alcances, con limitaciones, con fragilidad, con vulnerabilidad. Dicho de otro modo, con nuestra condición humana, es decir, con la condición humana que habitamos, que implica que los otros, aunque los vivamos como los nuestros, decía, se decía filosóficamente, no, los otros que son los nuestros, no por propiedad, sino por identificación. Es decir, cuando hablo de los míos, no hablo de que me pertenezcan, sino hablo de con aquellos con quienes me identifico, con quienes me siento en un lugar perteneciente, ¿no? Entonces hay un asunto de desempoderamiento cuando notamos que lo que creíamos perteneciente deja de serlo. Llámese el otro, llámese lo otro, llámese la vida, llámese esta sensación, ilusión de control respecto al mundo. Entonces pasa algo y perdemos el control, perdemos dicho control. Entonces, en ese sentido, hay una experiencia de desempoderamiento.
¿Por qué también la experiencia del duelo pudiera ser, en el otro extremo, una experiencia de empoderamiento? No en un sentido de volver a controlar, o entre paréntesis, conquistar el mundo, para nada. Un empoderamiento en el sentido de intentar responder a una experiencia tan adversa, ¿no? Algo que ha aparecido en algunos campos de la tanatología como experiencias de crecimiento postraumático, ¿no? De uno crece, a veces, en los mejores de los casos, uno crece a partir de las pérdidas. Y ese crecimiento, según la literatura, apunta a, en ocasiones, un crecimiento de índole espiritual, un crecimiento en términos de cosmovisión, un crecimiento en términos de conocimiento de nuestra existencia, un conocimiento también, en ocasiones, a partir de nuestras relaciones unos con otros, una relación interpersonal. Crecimientos que se pueden dar, ¿no? Un crecimiento postraumático, le llaman en algunas teorías de la tanatología, y que puede darse el caso, aunque no siempre. Un descubrimiento, como dice Carla, descubrimiento que tiene que ver con tanto descubro la vida desde un lugar distinto, me descubro a mí misma, a mí mismo, desde unos potenciales afectivos, relacionales y existenciales, que puede dar a crecimientos de empoderamiento, por llamarlo así, ¿no? Otra de las personas que por aquí anda, mi querida Herminia, ponía en los comentarios el tema de las palabras de encuentro y enseñanza. Iré con el tema del encuentro. Sin embargo, les invito nuevamente, si tienen ahí palabras que van surgiendo ahora mismo con la letra E, no duden en escribirlas por acá, o sus reflexiones a partir de ello. Cuenten con toda la confianza de ponerlo aquí. Pati, qué gusto verte por aquí. Rocío también. Adriana Núñez también, qué gusto verte por acá. ¿Qué onda con el encuentro? Ya pone ahí Mayra en enojo, ¿no? Ahorita vamos para allá, Mayra. Si pudiera de algún modo describir lo que intentamos que pase, lo que intento que pase en el acompañamiento a personas en duelo, es, primero diré lo que no, ¿no? Por lo menos yo, mi intención primordial o prioritaria no es principalmente educar, ¿no? Guiar, orientar, que no dudo que suceda, ¿no? Aunque sea de manera indirecta. ¿Qué es lo que a mi parecer me resulta imprescindible en dicho acompañamiento a personas en duelo? Es ofrecer una experiencia de encuentro. Pienso de pronto mi función como tanatólogo y o acompañante, pienso mi función como mi intentar proporcionar una experiencia de encuentro. Dicho de otro modo, disponerme al encuentro. Invitar también a la persona que viene conmigo, invitarla a un encuentro. ¿Qué implicaciones tiene un encuentro? No basta con voy a inventar acá con Mari Carmen, ¿no? No basta con decirle, hola Mari Carmen, te saludo y nos vemos el día de mañana. No basta con ello para que se dé dicho encuentro. No basta incluso que Mari Carmen y yo estemos frente a frente para decir que hay ahí un encuentro ya por sí mismo, per se. Para que suceda un encuentro, pensando en términos buberianos, ¿no? Implica una disposición para permitir que el otro me impacte. Dicho de otro modo, disponerme a sentir al otro, disponerme a sentir. Disponerme a sentir a la otra persona y lo que la otra persona viene y me cuenta, viene y me narra. Bienvenida Estela, gracias Mayra por las palabras que has ponido por acá. Encontrarnos implica un esfuerzo de disposición, una disponibilidad ética, ¿no? Una disponibilidad ética que significa me dispongo acá durante 45, 50 minutos a sentirnos, a poder estar uno frente al otro, porque si algo sabemos quienes nos dedicamos a la terapia o hemos acudido a terapia, etcétera, es que el hecho de estar una persona frente a otra, Lu, qué gusto verte por acá, te mando un abrazote. Silvia, muchas gracias por estar acá también. Si algo sabemos quienes nos dedicamos a la terapia, es que el hecho de estar una persona frente a la otra no significa por ello necesariamente que haya un encuentro ahí. Definitivamente no. El encuentro implica una disposición. El encuentro implica preguntarnos, ¿de verdad te siento frente a mí?
¿De verdad me sientes frente a ti? ¿Nos sentimos acá? ¿Cuáles son las condiciones para sentirnos? ¿Cómo nos sentimos? A partir de, no, qué gusto verte por acá, Cris, también qué gusto verte. A partir de preguntarnos, ¿cómo estamos aquí? ¿No? Una pregunta que a veces me es importante llevar al consultorio respecto a cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos en este momento, hacia dónde estamos yendo con estas preguntas, esta conversación, etcétera, etcétera. Es decir, sabernos y sentirnos implicados, implicadas. Decía Herminia también, la palabra de la enseñanza, ¿no? ¿Qué enseña un duelo? ¿Cuál es la dimensión pedagógica del duelo, ¿no? Si es que pudiéramos pensarlo en dichos términos. Patti, bienvenida, un abrazo hasta Lázaro Cárdenas. Qué envidia, ¿no? Qué ganas de estar por allá en la playita. A mí me parece que hay una dimensión pedagógica importante respecto al tema del duelo, a la experiencia del duelo, mejor dicho. Creo que cuando vivimos experiencias de duelo, yo lo noto, yo lo miro con mis pacientes, se aprenden cosas. Y podríamos como ser muy críticos al respecto, ¿no? Como yo lo he escuchado un montón como ese tema de yo no pedí aprender esto, ¿no? Yo preferiría no haber aprendido esto si eso implicase que mi ser querido continuara conmigo, por supuesto, ¿no? La cosa con el tema del duelo es que acontece, ¿no? No es un asunto siempre electivo, algo que se pueda elegir, ¿no? Algo que uno elija como una materia optativa en la vida, no lo es, pues. Sucede y nos replanteamos cosas respecto al mundo, a nuestro estar en el mundo, ponernos como muy heideggerianos ahí. Marta, un abrazo hasta Coahuila, Saltillo. Nos replanteamos cosas respecto a nuestro estar en el mundo, nos replanteamos cosas respecto a nuestras relaciones con los otros, la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Uno aprende cosas respecto al propio cuerpo también, sus cuidados y sus descuidos. Uno aprende también respecto a la fragilidad de la vida, ¿no? La vida y la nuestra y la del otro. Uno aprende el valor del cuidado, ¿no? El cuidado de sí, el cuidado del otro, ¿no? Uno aprende también aspectos respecto a nuestra identidad. Uno se replantea la identidad, ¿no? De quién he venido siendo, quién estoy siendo ahora. ¿Cómo es posible que sea alguien tan distinto? Alguien que incluso, que sucede muy a menudo de pronto, que en duelo no se reconoce al espejo, ¿no? Como yo nunca había sido así. Recordemos esta expresión tan frecuente en personas en duelo que tiene que ver con quisiera volver a ser la de antes. Quisiera volver a ser el de antes, ¿no? Hay un asunto identitario ahí. Uno aprende cosas también con respecto a la vida misma, en términos de espiritualidad, en términos de sentido de vida, en términos de religiosidad, en términos de propósitos, de valores. Uno revalora la vida, uno siente la vida distinto, ¿no? Entonces, sí que hay aspectos pedagógicos con respecto al duelo, que no es que haya una especie de tips o lista de tienes que aprender tal, sino que se van aprendiendo en este proceso de perdernos cuando perdemos, ¿no? Cuando perdemos a alguien, también nos perdemos a nosotros y a nosotras. Y este perdernos posibilita redescubrirnos, reencontrarnos con diversos aprendizajes, ¿no? Andy Armenta ponía aquí en los comentarios el tema del estar, que a mí me parece importante, ¿no? La importancia del estar ahí, diría el filósofo Emmanuel Levinas. ¿Qué valor tiene el estar? ¿No? Esto en términos filosóficos se pone bonito, ¿no? Porque podríamos jugar a partir de Heidegger y Levinas, ¿no? Heidegger decía, somos seres en el mundo, y Levinas pone un acento con respecto al el estar ahí, ¿no? Hay un valor ético con respecto al estar. ¿Qué tan importante es el estar?
¿Cuál es su importancia? ¿En dónde radica la importancia del estar? Pienso en, recordemos estas expresiones que suceden muy a menudo respecto al, es que no pude estar ahí, ¿no? Pensémoslo ahora con el tema de la pandemia que hemos vivido, vivimos, ¿no? ¿Cuántas muertes se sucedieron a la distancia? Desde el, estamos en otro país, en otro estado, y era complicado trasladarse, hasta el tema de no pude estar ahí por temas de higiene, de cuidados, el tema de la pandemia, con quédate en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta los accidentes que suceden y no poder estar al lado de las personas que amamos, ¿no? Y poderles acompañar en sus últimos momentos de vida. ¿Cuál es la importancia entonces de estar ahí? Por supuesto hay respuestas, ¿no? Que tienen que ver con pero no hubiese sido distinto, ¿qué hubieras podido hacer tú? Etcétera, etcétera. La cosa es que el estar tiene que ver con un asunto ético del acompañamiento, del poderle haber acompañado en dichos momentos, de poder estar presente en esos momentos tan importantes. El estar ahí tiene que ver con no dejar a las personas que amamos, no dejarlas morir en soledad. Hay un asunto, insisto, hay un asunto ético que tiene que ver con esa importancia de las relaciones, del encuentro. Dice Patti, no pudieron estar juntos en sus últimos momentos de vida. Lo cual es fuerte, pues, porque de pronto, como terapeutas, muchas veces como no valoramos eso, ¿no? Como o sea, sí, pero no puedes estar ahí, son cosas que pasan y punto. La cosa es que es bien importante el estar. Y el no haber estado ahí duele, ¿no? Genera ahí remordimientos, genera culpas, y que es importante brindar un espacio para dialogar al respecto. Brindar un espacio para preguntar, ¿por qué es tan importante para ti haber querido estar ahí? ¿Qué te hubiera gustado de estar ahí? ¿Por qué resulta valioso, ¿no? ¿Qué hubiese sido distinto para ti? Entonces, no dejemos de lado el valor del estar ahí. Grisel, que también anda por acá, me lo parece, ponía en los comentarios, encontrar en el encuentro con el otro y en comunidad esperanza para seguir caminando la vida, completamente. El tema de estar en comunidad, ¿no? Creo, la semana pasada, tuvimos aquí un taller en el departamento llamado En todos los duelos hay historias de amor. El título también empieza con E, por cierto. Y se puso súper bello, ¿no? Al rato, al final, daré un poquito de informes al respecto de su versión en línea del taller. Pero lo que quiero señalar ahorita es que si algo pasa de vivir experiencias tan potentes como lo son el duelo, que cuando lo vivimos en comunidad se vive sumamente distinto. El duelo no es el mismo cuando se vive en soledad y aislamiento que cuando se vive con otras personas. Otras personas que pueden ser un acompañante que intenta estar ahí, ¿no? Retomo el estar ahí, que intenta estar dispuesto, dicho de otro modo, en disponibilidad para acompañar, preguntar, explorar, sostener, cuidar, amparar. Así como también no es del mismo el duelo cuando se vive en comunidad con otras personas que también se encuentran en duelo, que también han perdido a otros seres queridos. Esta potencialidad de lo colectivo es sumamente rica, porque por lo menos, y es algo que yo escuché durante este taller, no soy la única que está pasando por esto, no soy la única que siente esto, y además poder notar que hay otras personas que lo viven desde lugares sumamente distintos, en donde la diferencia enriquece, en donde la diferencia, lejos de alejar, permite crear puentes, tejer puentes. Patti Tapia, qué gusto verte por acá, un saludote. Mariana, la querida Mariana Avendaño, que anda también por aquí, ponía también el tema del empezar, ¿no? A mí es una palabra que me gusta un montón, porque si bien es cierto que podemos pensar la experiencia del duelo como una experiencia de término, ¿no? También lo es cierto que la experiencia del duelo crea comienzos. La experiencia del duelo termina momentos de vida, procesos de vida,
etapas de nuestra vida y al mismo tiempo nos arroja a empezar otros momentos de nuestra vida. Esa transición es súper importante, es súper valiosa, pero también súper difícil, ¿no? Porque no es nada sencillo poder asimilar, comprender, sentir, acomodar todo lo que termina de un momento a otro para que al mismo tiempo estemos volteando a una vida distinta que está empezando, ¿no? Yo escucho frecuentemente esta experiencia de me duele y me cuesta trabajo notar cómo la vida continúa, cómo pareciera que todos continúan como si nada hubiera pasado, ¿no? Ese es como, a mí me parece uno de los grandes retos o dilemas existenciales que vive una persona en duelo. El transitar entre algo que termina y algo que comienza. Algo que termina, que cuesta trabajo asimilar, acomodar, sentir, entender, comprender. Y algo que empieza, algo que comienza completamente desconocido, completamente diferente, distinto. Algo que incluso en muchas ocasiones, por retomar una palabra que ponía Andy Armenta, en muchas de las ocasiones se evita, se rechaza esta nueva realidad en la cual ya no está como estaba la persona que acabo de perder. Y, insisto, ni siquiera estamos hablando acá de pérdidas en el sentido de muerte exclusivamente, porque también lo son estas pérdidas de separaciones, pues, que también marcan un antes y un después con respecto a la vida, con respecto a nuestra historia, con respecto a la forma en que narramos nuestra existencia. Entonces, entre lo que acaba y lo que está por empezar, hay un dilema ético que justo es ahí donde me parece se da el acompañamiento. El acompañamiento a personas en duelo se da justamente entre lo que termina, que aún cuesta trabajo comprender, asimilar, sentir, acomodar, etc., y algo que está empezando, comenzando, que también resulta complicado asimilar, comprender, sentir, entender, habitar, ¿no? Ahí hay un asunto sumamente valioso, importante de tener presente. Maris S.A. ponía en los comentarios 3 palabras. Una de ellas tiene que ver con la elección. A mí me parece una palabra muy importante, porque de pronto pareciera que cuando pensamos a las personas en duelo, se les mira, se les piensa como personas sin agencia. Es decir, como personas que sienten lo que sienten y que no pueden hacer nada con respecto a su sentir. Como personas sumamente pasivas con respecto a el duelo que están padeciendo. Si algo nos muestra, si algo nos enseña, por retomar la palabra con la filosofía existencial, es que estamos condenados a la libertad, diría Jean-Paul Sartre. Una libertad condicional, por supuesto. Libertad que nos invita a cuestionarnos cómo elegimos responder a lo que estamos respondiendo. Cómo elegimos vivir con nuestros duelos, acompañados o no acompañados, aislados o no aislados, expresando nuestros afectos o no expresándolos, acercándonos a un grupo de personas o a otro grupo de personas, viviéndolo acompañado terapéuticamente o no, acudiendo a la iglesia o acudiendo al tanatólogo, acudiendo con nuestras amigas, amigos o yendo al trabajo, dejando de ir al trabajo y quedándome en casa o buscando espacios distintos. Hay un espacio de libertad ahí, hay un espacio de elección que es importante que como terapeutas podamos sostener y honrar la libertad con respecto al duelo, que es en otro sentido honrar la dignidad de las personas que tenemos frente a nosotros. Déjenme leo este comentario de Patty. Patty dices, recuerdo cuando murió, ya se me movió esto. Recuerdo cuando murió mi madre, sentía que el tiempo seguía andando, pero que yo iba más lento que el mismo tiempo. Me tomó tiempo sentir que íbamos al mismo ritmo, el tiempo y yo. Ahora pienso que mi dolor pesaba tanto que no me podía permitir caminar al ritmo del tiempo, sino que era necesario ir al ritmo de mi dolor. Qué bonito lo vas poniendo, Pati. Justo, ¿no? Como
cómo el duelo desincroniza la existencia, ¿no? Nos pone en un ritmo distinto. Lo cual es interesante porque nos invitas, Patti, a pensar la labor del acompañamiento a personas en duelo como un asunto también de sincronía. Comprender y sentir el ritmo del duelo de la persona que tenemos frente a nosotros, el ritmo de la persona que tenemos frente a nosotros. Qué tan dispuestas estamos para ir a ese ritmo, para sentir, identificar ese ritmo, para ir al ritmo del otro, ¿no? Y no imponer un ritmo, ¿no? Eso lo vemos un montón. Edgar, cuñado, qué gusto verte por acá. Oriana, qué gusto verte por aquí. Y eso lo vemos de manera bien frecuente con esos imperativos categóricos a la Kant que podemos hallar en las psicologías, en las psicoterapias, en ciertas tanatologías también, respecto a una máxima de temporalidad, una máxima de ciertos tiempos de tienes que vivirlo en cierto tiempo, de lo contrario tal, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos a conocer, sentir y acompañar a ritmos distintos, ¿no? Hay un asunto ahí de disponibilidad también. Leo, qué gusto verte, te mando un abrazote. Entonces, hay un asunto con el tiempo, con la sincronía, con el ritmo, ¿no? Esto que en psicoanálisis aparece como el timing, ¿no? El timing de la experiencia, de la vivencia, digamos de este modo, de la existencia del otro. Deyanira ponía acá en los comentarios la palabra de la escucha. Recordemos esto que aparece luego como en terapia de lo que se dice respecto a terapia como de, y solamente vas para que te escuchen, ¿no? Aquí está Mariana seguramente todavía, esa es una palabra que citaré de Mariana, ¿no? Peluceando, ¿no? Como pareciera que de pronto se pelucea la palabra escuchar, ¿no? Como nada más se escucha y ya, pues para escucharte te escucho yo, ¿no? Es como mucho de lo que escuchamos entre familiares y demás, ¿no? Como de, pues eso yo también lo puedo hacer, yo también te escucho y no tienes que pagarle a Osvaldo lo era para ello, ¿no? Mejor acá yo te escucho y hasta ese dinero te lo ahorras y tal. Erika, qué gusto verte. Estoico, ahorita hablamos de ello. Gracias por ponerlo, Erika, te mando un abrazo. Hay un asunto con la escucha, porque necesitamos aprender a escuchar. Escuchar requiere una sensibilidad, porque cuando escuchamos, o de la escucha de la que hablamos en el acompañamiento, o de la cual yo hablo en el acompañamiento a personas en duelo, de la escucha de la que hablo cuando hablo de tanatología, no es estrictamente o no es exclusivamente de una escucha del contenido, de una escucha de las palabras, de una escucha de lo que se dice y punto, no. Hay la escucha de la cual hablo cuando hablo de tanatología, cuando hablo del duelo, cuando hablo del acompañamiento, es una escucha sensible. Es decir, no solamente se escucha lo que se dice, sino que uno intenta escuchar con el cuerpo completo. Se escucha el cuerpo, se escucha la relación, se escucha el ritmo, como lo ponía Patti hace rato. Se escucha el proceso relacional. ¿Qué significa escuchar la relación? Significa preguntarnos cómo estamos sintiéndonos, cómo vamos en esta sesión. Noto que hoy hablamos más de una cosa que de la otra. Hoy te siento más de un modo que de otro. Hoy te siento distinto. Una escucha de la cual se habla acá tiene que ver también con escucharnos a nosotros como terapeutas, tanatólogos o acompañantes al acompañar a otras personas. Es decir, ¿qué me digo a mí mismo cuando escucho a la persona que tengo frente a mí? ¿Cuáles son mis historias predominantes, hegemónicas respecto al duelo, respecto a la terapia, respecto a la persona que tengo frente a mí? ¿Qué es todo eso que me digo que a veces no me deja escuchar del todo a la persona que tengo frente a mí? Cuando hablo de esta escucha, hablo de intentar afinar mi cercanía, mi disponibilidad para con la persona que tengo frente a mí. De ahí que en muchas de las ocasiones insisto en preguntar como, a ver, voy escuchando esto, ¿va por ahí? ¿No? Esto que me estás contando tiene que ver con esto. Una escucha que intenta ser humilde, es decir, una escucha que no va desde una jerarquía
o desde un lugar de autoridad que dice, ya sé lo que me estás diciendo, ya sé lo que me quieres decir, nunca para allá, ¿no? Sino va como un, alcanzo a escuchar esto. ¿Es así para ti? Una escucha dispuesta a la verificación, a la confirmación de la persona que nos está compartiendo sus palabras. Una escucha que tiene que ser, una escucha que intenta ser hospitalaria, una escucha que intenta ser, que intenta amparar al otro. Chacín, qué gusto verte por acá. Ahí vas poniendo, cuñado, el tema del estrés, ¿no? El estrés en el duelo. ¿Cómo estresa el duelo? Que es algo que hablábamos, me lo parece, en una de las sesiones de la vez de duelo previas, que tiene que ver con el duelo también se vive corporalmente, ¿no? El duelo se vive con dolores de espalda, con dolores de estómago, con cansancio corporal, con un no poder dejar de llorar, un llorar aunque no quisiéramos en ocasiones, o un no poder llorar aunque quisiéramos, ¿no? Angie, qué gusto verte por acá. Maribel Olivos ponía el tema de lo expectante. Creo que algo que pasa con la terapia, quienes nos dedicamos a ello o quienes vivimos la experiencia terapéutica, es que aprendemos, o por lo menos así lo he vivido yo, o por lo menos así lo veo también yo en mis pacientes, aprendemos a estar expectantes con respecto a la vida. Esto implica una manera de mirar distinto a la vida, una manera de volver a sorprendernos por la vida. Se te antojó el café. Gracias, Pati, está bien rico. Luego nos aventamos un cafecito a la distancia. Ser expectantes implica volver a sorprendernos con la vida, con lo que nos pasa, con lo que sentimos. Esto implica una contraposición radical respecto al tema de, pues es lo mismo de siempre, los mismos pacientes de siempre, me pasa lo que siempre me pasa, siento lo mismo que siempre, que lo diría el filósofo alemán Rosa, que tiene que ver con hay ocasiones en donde la vida nos resulta muda, la vida parece muda, es decir, ya no genera resonancias. Si algo sucede con la terapia, es que hay una invitación hacia la resonancia. Dicho de otro modo, hay una invitación a intentar volver a sentir la vida, intentar volver a sentirnos, volver a sentir lo que nos pasa. Acá está lloviendo, ¿no? Intentar volver a sentir la lluvia, intentar volver a sentir el frescor de las noches. Dice Carla, la escucha muda sin resonancia. Justo. Creo que es el terror de la existencia. Una existencia sin resonancia no es existir, en términos de este filósofo alemán. Lo propio de la existencia es la resonancia. Lo propio de la existencia es resonar. De ahí que la terapia misma es un dispositivo de la resonancia. Un dispositivo a la esperanza, por retomar la palabra que hablamos al principio, la esperanza de volver a sentir, sea lo que sea el duelo mismo. De algún modo, muchas de las preguntas que por lo menos yo hago en el acompañamiento a personas en duelo tienen que ver con ello, con un vamos a sentir. Por lo menos durante 50, 40 minutos, dispongámonos aquí a contactar con eso que sentimos, a narrar lo que sentimos, es decir, resonar. César de la Rosa hablaba de la existencia, del empezar, ¿no? Ya lo saben, ¿no? A mí me gusta un montón existencializar la terapia, existencializar los Facebook Live, ¿no? De pronto ya suena como un meme ¿no? Como un café existencial, un Facebook existencial, una tanatología existencial, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué esta insistencia por lo existencial? Porque creo que si algo nos obsequia, nos propone las filosofías de la existencia o las filosofías existencialistas, es poner la existencia en el centro. Y esto implica volver a preguntarnos cómo estamos, ¿no? ¿Qué significa para nosotros existir? Mejor dicho, incluso, cómo estamos existiendo, cómo existimos. Y de esta manera no dar por sentado la existencia,
Reconocer que existir, mejor dicho, reconocer que hay tantas formas de existir que existencias. Dice aquí Patti, narrar lo que sentimos, sí, que resuene. Intentar resonar, invitar a resonar, ponernos a resonar. Existir implica eso, preguntarnos cómo estamos existiendo, de cuántas formas podemos existir, cómo aprendemos a existir de la manera en que estamos existiendo, quién nos enseñó a existir de este modo. ¿Existen otros modos posibles de existir? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo existimos cuando estamos en duelo? ¿Cómo aprendimos a existir en el duelo? Dice mi maestra, la doctora Mariana de Vicenzo, parafraseando ella a Winnicott, que existir no es únicamente estar vivos, sino que existir es sentirnos vivos, podernos sentir vivos. Lo que permite preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que nos sentimos vivos? ¿Qué fue lo último que nos hizo sentirnos vivos? ¿El duelo puede hacernos sentir vivos? De pronto, como el duelo despierta nuestra sensibilidad nuevamente y como, caray, se me olvidaba todo esto, y es una posibilidad, el duelo, de volver a existir, es decir, de sentirnos vivos, no solamente de estar vivos, sino de sentirnos vivos, aun cuando en ocasiones esto se da a través del dolor, a través de la nostalgia, a través de sentir la ausencia, a través de sentir que algo, que alguien nos falta y que la vida se convierte en algo completamente distinto. Hablábamos del enojo, ¿no? Edgar, mi cuñado, dice, ¿con el duelo podríamos exigir más cosas? Sí, exigir, ¿no? Déjame juntar, cuñado, la palabra exigir con el tema del enojo que ponía aquí Moramay. Creo, ahí también Jess lo pone, Jess Rodríguez, el tema de la exigencia, que cuando algunos de los momentos del duelo tiene que ver con un gran enojo de que las cosas son, de que la vida es de una forma en que quisiéramos que no fuera. Que pudiéramos traducir en términos de unas ganas de exigirle a la vida que vuelva el tiempo atrás. Por recordar a Patti que ponía el tema de la temporalidad, ¿no? Unas ganas, un deseo, una lucha, una protesta de exigirle a la vida que vuelva el tiempo de atrás y que cambie el transitar de la narración, de la historia, que la vida fuera distinta, una exigencia de que las cosas fueran de un modo completamente distinto. Pudiéramos incluso pensar el duelo como una experiencia profunda de protesta ante la vida, una protesta de no me gusta que las cosas sean como están siendo, una protesta de enojo respecto al no estoy a gusto, no estoy dispuesta, no estoy conforme con esta vida tal como está siendo. Es un enojo súper comprensible, también súper desgastante, pero también súper digno. Nos toca lidiar con eso, con el enojo del duelo, con las exigencias que nacen a partir del duelo, indistintamente de cómo se plantean en otros lugares, de si son racionales o irracionales. A mí me lo parecen, por citar a Nietzsche, humanas, demasiado humanas. Son exigencias muy humanas. Nos quedan unos minutos y quiero retomar una palabra que puso ahí Carla Meno. No es cierto, no la puso Carla Meno, la puso Laura Pérez, que por acá anda. Maricruz, que gusto verte. Evita, que gustó los corazoncitos que me pones, muchas gracias. Hay un asunto con la ética, ¿no? Que a mí me parece siempre importante traer a colación cada vez que puedo. No con la ética kantiana, ¿saben? No con esta ética de el imperativo categórico que dice cómo deben ser las cosas, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto de manera temporal o ahistórico o sin contexto, etcétera, etcétera, sino más bien la ética levinasiana, la ética que propone Manuel Levinas. ¿Cuál es la ética que propone Manuel Levinas? Para Manuel Levinas, este filósofo lituano,
La ética es la respuesta que damos al rostro del otro. En otros términos, la ética para Emmanuel Levinas es la respuesta que damos al sufrimiento del otro. ¿Cómo respondemos al sufrimiento del otro? Sea brindándole un silencio que ampare, sea acercándole un pañuelo, sea tocándole la palma de su mano, sea diciéndole acá estoy para lo que necesites, sea brindándole una presencia que le permita no sentirse solo o abandonado. La ética levinasiana no es la ética que aparece en los manuales o en los protocolos. La ética levinasiana no es la de, para ser ético tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3, no. La ética levinasiana es la que nos invita a plantéate, replantéate, cuestiona la forma en que estás respondiendo al dolor del otro. A mí me toca a mí me toca ser testigo de los gestos éticos de personas para con sus seres queridos. ¿De qué modo los veo? Para mí es frecuente recibir mensajes de WhatsApp que dicen algo así como: oye Osvaldo, te contacto para concertar una cita contigo para un familiar mío. Le he visto pasándola mal, acaba de perder a alguien, hablé con él, está dispuesto a acudir a terapia, yo le pago su sesión, pero que tenga un espacio en donde poder recibir acompañamiento. Hay ahí un gesto ético, es decir, veo a un familiar, a un ser querido que está sufriendo e intento hacer algo para que pueda estar mejor, para que tenga un lugar, un espacio. Dice Carla, una ética que nos invita a compartirnos con el otro. Me imagino que dices compartirnos, Carla, o ayúdame con eso. Lo veo también, por ejemplo, personas que dicen, oye, ustedes saben, ¿no?, que publiqué el año pasado este libro de Una habitación vacía, La habitación vacía, que tiene que ver justo con temas de duelo, de pérdidas. Compartirnos, gracias Carla. Una ética que nos invita a compartirnos con el otro. Y toda la infinidad de posibilidades que tenemos de compartirnos. Compartirnos, que es en terapia, lo invito a salir a comer, lo invito a escucharnos, a tomarnos un café, me invito al otro, le hago saber que estoy aquí para el otro, ahí para el otro. Les decía, ¿no? A mí me pareció como súper lindo y conmovedor, de pronto que me contactaban, compraban un libro de La habitación vacía y lo compraban no para leerlos, o a veces sí, ¿no?, pero también para obsequiárselo a sus seres queridos, que a su mamá, que a su familiar. A mí me parecen gestos éticos bellísimos, que tienen que ver con un obsequiarse al otro, intentar responder al sufrimiento del otro desde sus posibilidades. ¿Cuáles son? Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son las posibilidades con las cuales contamos para intentar responder al sufrimiento del otro? ¿De qué maneras intentamos hacerlo? A mí me parece súper bello esto y súper importante. Luis, qué gusto verte por acá. Bienvenido. Bienvenido a casi al término, pero bienvenido de cualquier modo. Déjeme ir por una última palabra y luego de eso nos vamos al cierre. Salir al encuentro del otro. Así es. Déjeme voy con la palabra sin, qué gusto verte. Un saludo hasta Pachuca. Déjeme ir con la palabra de Carla Meno, ahora sí, estremecer. Me parece una linda palabra para terminar la transmisión del día de hoy. El duelo estremece. La experiencia terapéutica también nos estremece. Gracias, sí, saludotes. Permitirnos estremecernos, ¿no? Hay ocasiones en donde de pronto en espacios de supervisión y tal, ¿no? Es que me está pasando esto con mi paciente y de pronto me dan ganas de llorar, me conmuevo, etc. Y se le ve esto en campos terapéuticos como el gran pecado, como si pareciera, ¿cómo le llaman? El mito de la neutralidad, ¿saben? Como un asunto de el terapeuta como alguien que no siente, que no debe sentir, el terapeuta como alguien que no tiene historia, el terapeuta como alguien que no tiene afecto, ¿saben? El terapeuta como alguien que no le pasa nada con el otro.
Muy por el contrario, la tanatología que intento practicar e intento transmitir es una tanatología del estremecimiento, ¿no? Una tanatología que invita a poder estremecerse con el otro, a permitirse conmoverse con el otro, a moverse con el otro, ¿no? A poder ir al otro, decíamos hace rato con la palabra también, encontrarnos para genuinamente acompañar. Dicho en otros términos, no podemos acompañar si nos negamos a estremecernos con el otro. Es decir, si nos negamos a sentir al otro. Creo que con esto me voy quedando el día de hoy. Mientras nos vamos despidiendo, saludando, mandando abrazos, etc., les quiero compartir como las fechas próximas, como fechas importantes de lo que viene. Dice Patti, muchas gracias por proponer estos encuentros, Osva. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto por acá y por la certificación. Qué bonito. Gracias por estremecerte conmigo, con nosotros. Marta, recibir al corazón doliente del otro es abrazar éticamente su existencia. Gracias, Marta. Qué bonitas palabras. Coincido completamente. ¿Qué es lo que viene? La próxima semana, de mañana en 8, estaré impartiendo la segunda edición de un taller que titulé En todos los duelos hay historias de amor. Este taller ya lo compartí la semana pasada de manera presencial, se puso súper hermoso. Aquí en mi mismo perfil podrán encontrar algunos videitos, algunas fotos de fragmentos de lo sucedido, súper lindo. ¿Qué es lo que hacemos en ese taller? Nos sentamos a compartir nuestras experiencias, compartir nuestras historias. Hay preguntas ahí como detonadoras que nos invitan a compartirnos y poder contactar con esas historias de amor que hay en los duelos, más allá de la tristeza, más allá como de lo trágico, etcétera. Cuáles son los vínculos que hay y que permanecen y que continúan y que necesitan un lugar de escucha respecto a los duelos, ¿no? Entonces, este taller dice Patti, el puro título estremece. Sí, está súper bonito. Fueron 2 días de muchas lágrimas bonitas, de mucho cariño, de mucho compartir y de mucho abrazarnos y sostenernos grupalmente. Se puso bien bueno y la próxima semana, de mañana en 8, lo replicaremos ahora de manera virtual. Va a ser viernes 2 de junio y sábado 3 de junio. Horario, viernes de 6 a 9 de la noche, sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Todo esto lo llevaremos a cabo a través de la plataforma Zoom. Se pueden conectar desde cualquier espacio en donde se encuentren. Solo las consideraciones de siempre de contar con un espacio seguro, donde puedan compartirse, llorar a gusto, compartirse con la seguridad de que se sientan escuchadas, acompañadas, etcétera, etcétera. Si conocen o están viviendo una experiencia de duelo o conocen a alguien que lo está viviendo, este es un espacio que puede ser como bastante óptimo o lo suficientemente óptimo para sentirse acompañadas y cuidadas. Pilar, amigo, es extraordinario, te mando un abrazote y te reconozco el gran hombre que eres. Muchísimas gracias, Pilar, te mando un abrazote con mucho cariño. Entonces, este taller será de mañana en 8, tiene un costo de 2,000 pesos para público en general, o bien, si han sido pacientes o son pacientes, o si han sido alumnos, tiene un costo preferencial de 1,500 pesos. El grupo ya está casi configurado, aún están en inscripciones estos días y quizá la mitad de la semana siguiente, para que puedan checar fechas y demás, para si alguien se quiere inscribir. Eso por respecto al taller. Respecto al ABC Duelo, les agradezco un montón su presencia por acá. Si les gustó esto, no dejen de compartirlo, para que lo puedan ver en retransmisiones y demás. Yo procuro siempre al finalizar la transmisión dejarla guardada para que puedan verlo en el momento que así lo deseen. Así están guardados la transmisión de la letra A, B, C, D y ahora con la letra E, ¿no? La próxima transmisión será dentro de 15 días con la letra F. Sí, luego me confundo. Gracias, Marta dice, gracias Osvaldo por resonar con la existencia a través de tu decir. Qué bonito, Marta, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos ustedes. Patti, saludos Osvaldo, muchísimas gracias Patti, un abrazote. Gracias a las 33 personas que andan por acá. El darse un tiempo para estar en un jueves por la noche, un jueves lluvioso, tomándose cafecito o lo que deseen tomarse, es siempre un gustazo para mí. Yo también me sé acompañado por ustedes y os los agradezco mucho. Gracias Carla, nos vemos en 15 días con la próxima transmisión del ABC Duelo y
De momento, pues nada más que agradecerles su presencia. Espero que tengan una bonita noche. Por acá nos estaremos terminando la transmisión. Me iré como a acomodar para tener la siguiente sección, la última del día. Gracias Mari Carmen, cuñado, muchísimas gracias. Tirando Flow, ya se la sabe. Mayra, un abrazote. Muchas gracias a todas, a todos. Cuídense mucho. Nos vemos en 15 días en la siguiente transmisión del ABC Duelo. Nos vemos prontito. Que descansen y bonita noche.